No, adelante, estamos aquí ya. Esa es buena, vamos a ver. ¿Cómo les va? Muy buenas noches para ustedes, buenos días aquí. Quisiera antes de empezar esta noche hacer algunas observaciones, pues creo que ya es nuestra última sesión, ¿verdad? Si no estoy equivocado. Perdonen. Y después de estar revisando el foro, yo quisiera hacer algunas observaciones muy breves para entrar de lleno al tema. Porque lo que sí vi es que había, en cierto modo, ya no vamos a tenerlas, porque ya no vamos a tenerlas en esta asignatura, pero creo que tenemos a veces una confusión en lo que es el foro por el hecho de las aportaciones. A veces las aportaciones que se hacen en el foro son todo un tratado, a pesar de que yo pedí que si se hacían aportaciones de no más de 3 o 4 párrafos, sí se hacen aportaciones muy extensas, con citas, con referencias, con todo este asunto. Entonces, yo sugiero para próximas ocasiones que tengamos el soporte, que tengamos el sustento de lo que estamos afirmando, pero no a modo de un trabajo escrito. Había quienes sí se aventaban en 3 o 4 páginas de la primera aportación con citas, etcétera. Por eso yo, es una sugerencia nada más, ¿no? Y luego sí noté que hubo por ahí como un desvío en las respuestas a veces, ¿no? O sea, se hacían ciertas divagaciones, ciertas menciones de otros asuntos y nos perdíamos demasiado. Yo sé que nos apasionamos mucho, a veces cuando estamos participando, pero bueno, pues perdón, ¿sí se escucha? ¿Alguien estaba queriendo hablar? Luis, dígame. No se oye. Válgame Dios. No, doctor, buenas noches, buenos días allá. No, de que sí lo estaba escuchando, por eso le decía. Ok. Muchas gracias, muy amable. Y yo lo que quería era simplemente esto. Sin embargo, permítanme un momento. Agradezco también otra cosa que quería decirles, es todos aquellos que incluyeron en su participación, no puedo decirlo porque les digo, pues son muchísimos, pero que sí hicieron, que incluyeron en su participación esta resolución del cuestionario, que espero que haya sido de alguna forma útil y que pudiera ser un instrumento para nuestros propios alumnos, ¿no? Dicho esto, yo quisiera señalar que noté en el foro que hay como en ciertos aspectos, y es muy respetable, la inclusión del rigor científico, y yo estoy de acuerdo con ustedes en la investigación, solamente que a veces uniformamos o radicalizamos el término científico. Y yo quisiera simplemente señalar que científico es todo proceso de conocimiento que se ciña a un método, y que está orientado a confrontar distintas respuestas, que está orientado para optar por la más pertinente. ¿Por qué digo esto? Porque el punto es que en ocasiones creemos que lo científico es solamente aquello que nos da los resultados mesurables, cuantificables, medibles, que se hacen casi dentro de un laboratorio. Esa es una de las maneras, es uno de los métodos científicos, pero la ciencia en estricto sentido es todo aquello que sigue con rigor un método, que confronta distintas respuestas fundamentadas y que opta por la más pertinente. Porque evidentemente yo sé que hay preferencias, yo sé que hay quienes consideran que la investigación cuantitativa es la más precisa, sí, puede ser la más precisa, pero en este sentido, y si quieren aquí, quisiera meterme en un tema de índole filosófica. No es lo mismo la verdad que la certeza.
¿Y por qué digo que no es lo mismo la verdad que la certeza? Porque el ejemplo que yo quisiera ponerles va en esta línea. Si yo hago una encuesta respecto o una estadística, mejor emplear la palabra, una estadística de la maternidad femenina, por ejemplo, en la que detecto que cada mujer tiene en esta región X un aproximado de 2.7 hijos, pues es un resultado cierto, pero no es verdadero, porque nadie tenemos 0.7 hijos. ¿Sí me explico? Es decir, la estadística nos da una certeza, pero no nos da la verdad, que es la correlación con la realidad. Entonces, no estamos demeritando el método matemático ni de ninguna manera estadístico, pero sí, yo noté en algunos de ustedes una gran, ¿cómo les diré? Una gran radicalización respecto de que la única verdad aportada tendría que ser la que se ciñe a un método prácticamente cuantitativo. Y esto también nos abre paso al tema que yo quería hoy tratar con ustedes, que se refiere al protagonista del conocimiento, al protagonista de la investigación, que es el sujeto. Y si me permiten, les voy a tratar de compartir la pantalla, y les pediría también que si ustedes quieren, simplemente participen respecto de lo que voy diciendo. Yo voy a abrir una pausa en el transcurso de esta exposición, pausas para escuchar sus opiniones, que serían creo que muy enriquecedoras para el resto. Vamos a empezar compartiendo la pantalla, si me permiten. Creo que existe permanentemente, y hoy más que nunca en estas épocas de la posverdad, no sé si alguno de ustedes ha escuchado este término. La posverdad se refiere hoy a esta tendencia a creer más a partir de lo que sentimos, a partir de lo que queremos o creemos que debe suceder, más que ceñirnos a los hechos. La posverdad es algo que está presente, que ha arrebatado a los medios, particularmente en las redes, y sobre la cual se argumentan y sobre la cual hay una fuerte argumentación afectiva más que real. No se refiere a la post como a lo posterior, aunque sí tiene que ver, sino se refiere más bien a un término latino del posse, que es la fuerza, y también se refiere al término inglés, que es este del post, ¿no? Del posteo. Entonces, en ese sentido le estamos dando fuerza a un subjetivismo. Y por eso hay una lucha entre el conflicto entre la subjetividad y la objetividad. En este sentido, yo en un momento más les mando este grupo de diapositivas. Yo espero que cada una de las que voy a presentar puedan ser suficientemente claras en la exposición, y si no, también abro la pausa en un momento para que ustedes critiquen, participen, establezcan sus puntos de vista. En primer lugar, hay que hacer una distinción de base, y es necesario no confundir la subjetividad con el subjetivismo. ¿Sí? La subjetividad es la apreciación, es la valoración de que existe en el conocimiento necesariamente un sujeto que está conociendo.
que no hay un conocimiento como existe, digamos, un objeto ajeno al ser humano. Para que haya conocimiento se necesita un sujeto, ¿sí? Vamos a poner este ejemplo para distinguir subjetividad de subjetivismo. Subjetividad quiere decir que un libro es ejemplo, ¿eh? Lo contenido en un libro, lo contenido en el libro, vamos a poner una obra clásica, vamos a poner Los Miserables de Víctor Hugo. Los Miserables de Víctor Hugo, en mi armario, en mi librero, no tienen existencia hasta el momento en que yo abro y comienzo a leer Los Miserables. Uy, qué barbaridad, ¿qué quiere decir esto? Esto es una posición de Berkeley, ¿verdad? Como decir, mientras no te percibas no existes. No, ahí están Los Miserables, pero son en sí mismos Los Miserables en el momento en que hay un sujeto que los conoce. Piensen ustedes que si nadie hubiera mencionado o si no hubiera habido un sujeto que descubre o que comienza a hablar sobre la época de los dinosaurios, ¿no? o el periodo jurásico, etcétera, no habríamos sabido de ellos, porque se necesita finalmente un sujeto. ¿Cuál es la diferencia con el subjetivismo? Que las cosas no son, o que son relativas a que cada sujeto piense lo que quiere o le dé la gana sobre esto. Ojo, distinguir subjetividad con subjetivismo. Lo importante en la investigación no es otra cosa que el sujeto que se está transformando, no el sujeto que hace lo que le da la gana con los datos que percibe, sino el sujeto que se está transformando. Esa es la diferencia entre subjetividad y subjetivismo. Y lo mismo pasa con la objetividad y el objetivismo. Es decir, darle solamente la importancia al objetivo, al objeto, descarnándolo del sujeto. Y esto nos va generando sujetos truncados, nos va generando un sistema educativo en el que intentamos aprender los conceptos sin que haya una transformación al interior nuestro. Y lo que decíamos hace un momento, distinguir conocimiento científico con cientificismo. Si nos radicalizamos en cualquiera de estos asuntos, vamos a tener un conocimiento truncado, vamos a tener una investigación truncada, una investigación que no busca ser integral. En el proceso cognitivo, en el proceso de conocimiento, es tan importante el sujeto como el objeto. Es tan importante el conocimiento científico como el conocimiento, es importante el conocimiento científico, pero no radicalizándolo como uno solo de los aspectos de la ciencia. Cierro esta parte, esta diapositiva, planteándoles, me dicen ustedes, voy a tratar de abrir el chat, y si con uno solo que me diga que no lo sabe, pues voy a atreverme a relatarlo, y los demás pues me perdonan si se lo repito, pero díganme si alguno de ustedes conoce el cuento de los ciegos y el elefante. No sé si alguno de ustedes lo conoce, aquí leo si alguno lo conoce. Si no lo conocen, me voy a permitir hacer la síntesis. El relato de los ciegos y el elefante establece que hay un pueblo, por supuesto es un relato ficticio que pretende tener una reflexión y que se encuentra a su disposición, déjenme apuntar para mandárselos, porque es una reflexión muy interesante para sus clases, porque se encuentra en línea, Los ciegos y el elefante. Es un relato que pretende dar una lección de teoría del conocimiento. Déjenme apuntar que se los suba en un momentito. Que pretende dar razón, lo voy a hacer sintético,
de las problemáticas del objetivismo y del subjetivismo. Es un elefante que llega a un poblado de ciegos, es un elefante con el que se hace un experimento, llega a un poblado de ciegos, cuyas herramientas de conocimiento evidentemente están limitadas en cuanto a los 5 sentidos, al ser invidentes, al ser ciegos. Y se les pregunta al final, que tienen la experiencia de confrontar el hecho que es el elefante, ¿qué es el elefante? Y contesta el primero de ellos, bueno, el elefante es como un muro enorme, corrugado, con cierta presión de rechazo. Y dice, oye, no, eso no es el elefante sí es duro, sí es corrugado, pero es una columna. ¿Cuál columna? Dice, no, pues no. Y otros dicen, no, ¿qué columna? ¿Qué? El elefante es sí corrugado, pero tiene manera de moverse, ¿verdad? Se puede ondear, es maleable. Y el último dice, yo creo que todos están ustedes mal. El elefante para mí es un objeto liso y puntiagudo, finalmente. ¿Qué sucedió? Ustedes están adivinando la respuesta. Uno tocó el lomo del elefante, o la panza, perdonando la expresión, otro tocó la pata del elefante, otro tocó la oreja del elefante y otro tocó el colmillo del elefante. ¿Qué está pasando en esta experiencia? Una radicalización del conocimiento por el contexto y las limitantes que yo tengo para conocer. No es que haya muchas verdades, eso sería subjetivismo. No, hay una verdad que se va conformando a partir de las aportaciones parciales de quienes están conociendo ese objeto. Si conjugamos, si unimos, pero no de cualquier forma, si unimos con orden y con método y con búsqueda las partes de las que habla cada uno de los ciegos, veremos que constituimos al elefante. Pero si nos aferramos a la parte que pudimos tocar, vamos a parcializar la verdad. Cuando yo abordo un objeto del conocimiento, cuando yo veo una problemática del conocimiento, como lo estábamos viendo en la tradición fenomenográfica, este acercamiento fenomenográfico me permite a mí abrir la puerta, no dar la respuesta verídica y definitiva, sino abrir la puerta a la participación de otras corrientes que van a acceder a ese objeto para dar una respuesta diversa. Yo no puedo, imagínense que si no hubiera esta diversidad, esta interdisciplinaridad, que es el punto final de nuestras diapositivas, tendríamos una sola respuesta respecto de un fenómeno. Cuando nosotros vamos al médico y decimos quisiéramos una segunda opinión, no necesariamente estamos diciendo usted me está mintiendo. No, doctor, probablemente usted no está considerando otros aspectos que otra persona puede considerar. En la investigación tenemos que ser aportadores. Aquí está la parte del objeto y el sujeto. En la investigación tiene que aportar de manera que se abran las puertas a otras aportaciones. Y creo que en muchos casos se nos exige y exigimos a nuestros alumnos que lo que estamos dando en la investigación es la absolutización de una verdad, ¿no? Y además se lo exigimos al estudiante. A veces nuestras investigaciones se quedan en la pura recopilación de datos. Y son tesis maravillosamente importantes, pero que no pasan de la generación de datos que a lo mejor otros investigadores no habían visto para poder recuperarlos y aportarlos en el fenómeno. Y estamos exigiendo la constitución de una teoría. Tengamos cuidado y tengamos una posición, perdónenme,
en la que la objetividad tenga una relación con la subjetividad. Cuando no sucede esta distinción, podemos caer en la primera falla, que es la del sujeto descuidado. Pero antes de pasar a la siguiente diapositiva, yo quisiera escuchar si alguno de ustedes tiene alguna opinión sobre lo que acabamos de ver. No, doctor, estamos muy metidos en su plática que nos está dando. Adelante, no queremos ni interrumpirlo, por favor, adelante. No, pero sí, como no hay alguien que quiera aportar algo o que quiera opinar o opinar en contra de lo que ustedes quisieran decir. Bien. Cuando no tenemos esta clara distinción de la objetividad, de la subjetividad, cuando no asumimos que somos partícipes de una, como la llama, es muy bonito la manera en que Scolari, un teórico de la comunicación, llama la teoría. Las teorías son como una gran mesa donde de parte se come, y cada quien tiene una forma de constituir aquella mesa para que podamos finalmente hacer de la cena algo enriquecedor. Es una metáfora, pero finalmente las teorías son eso. Y cuando ustedes elijan sus marcos teóricos, cuando ustedes exijan sus marcos teóricos a sus alumnos, démosle esta reflexión respecto de que las teorías, precisamente el conocimiento se va haciendo a partir de un gran diálogo de aportaciones en una cena, que es la cena del conocimiento. Bien. El sujeto descuidado se constituye cuando nosotros nos aferramos o le damos excesiva importancia a la objetividad de la verdad, como decíamos hace un momento, descuidando al sujeto. Permítanme, tenemos una aportación. Dice Adriana, a mí me parece que es muy importante darnos cuenta de que no hay una verdad absoluta y que dependiendo del ángulo en el que estudiamos al objeto nos enriquecemos y conocemos. Adriana, gracias por esta aportación, y yo te quisiera decirle a usted, Adriana, y a los demás, que nada más tengamos un poquito de cuidado en la constitución cooperativa de la verdad y no en el mero relativismo de la verdad, porque eso sucede muchas veces. Bueno, esa es tu verdad, esta es mi verdad. No. El elefante es uno. Ese es el elefante. Y la verdad es objetiva. Y el elefante es ese. Esa es la verdad. El elefante es ese. Mi modo, mi posibilidad de acceder al elefante va a estar limitada. Fíjense qué diferencia a decir, bueno, para ti el elefante es eso. Y para mí es esto. Para ti, pues todos tenemos razón. No. La objetividad se construye a partir de las aportaciones contextualizadas, con la suficiente humildad intelectual de saber que tenemos una aportación parcial de la verdad. Ojalá los diputados de todos los partidos tomaran en cuenta esto y verían que nos iría mejor en este país. El sujeto descuidado es aquel que cree que la verdad está sola y no tiene un sujeto al cuidado de la verdad. ¿Por qué? Porque la verdad es que se necesita un sujeto que llegue a la verdad, pero una vez que ésta se alcanza, llegamos a un reino sin espacio y sin tiempo. ¿Por qué creen ustedes, compañeros, que son más exitosas en la mayoría de los casos aquellas disciplinas o aquellas ciencias en las que se incluye al sujeto y no queremos
insertar o inocular conocimientos a nuestros estudiantes. Un hecho histórico que no tiene significatividad en el estudiante es un hecho que se ha ido del reino del espacio y del tiempo y por supuesto no nos habla de nada. Entonces, pero sí somos objetivos, sí sabemos la fecha, sí sabemos en qué momento fue la batalla de las Termópilas, sí sabemos qué países invadió Napoleón, sí sabemos. Pero si no tenemos una inclusión espacio-temporal que nos diga y nos signifique, evidentemente vamos a descuidar al sujeto en favor de una objetividad de la verdad sin incluir al propio sujeto. Otra parte que tenemos los docentes y otra parte que de pronto, en la que nosotros de pronto caemos en nuestros procesos de investigación y en nuestros procesos de estudio, es lo que se da por llamar la enseñanza por silogismos. ¿Qué quiere decir esto? Que creemos que una verdad se puede dar sin mentes, que basta con establecer bien las fórmulas. En una de las, perdónenme que se los comente así, en una de las presentaciones que hice respecto de la enseñanza de la ética o de la importancia de la enseñanza ética en las universidades de nuestro país de México, al término de haber presentado una serie de 5 entrevistas a profundidad, alguien levantó la mano y me dijo: ¿qué método estadístico utilizó usted para establecer esta aseveración? Y a riesgo de parecer un ignorante y a riesgo de parecer, pues, dije ninguno, porque es como cuando hablamos ahora en esta tendencia de la enseñanza por competencias y hablamos de la competencia ética. La competencia, no existe una competencia ética, porque la competitividad, yo puedo ser muy competente en la ética, pero no tener una vida ética de ninguna manera. Hay elementos que no pueden ser enseñados por silogismos y hay elementos que no son verdaderos si no está incluida la participación directa humana. Decía Virgilio, se me fue ahorita el nombre del filósofo latino, decía: yo puedo tener claramente conocidas conclusiones por premisas evidentes y sin embargo no creer aquello que estoy diciendo. ¿Alguien tiene aquí una participación? Todo conocimiento, dice Rafa, debe ser aplicado para demostrar, transformarlo y seguir adquiriendo con base en contexto específico, es contextualizar. Es importante el silogismo, pero finalmente la verdad no puede darse sin mentes. No podemos asistir, es decir, quisiéramos, a mí me llama mucho la atención que de pronto muchos colegas nuestros les importa mucho que fluyan las conclusiones a partir de la estructura interna, y eso es importante, por supuesto que es importante, pero lo que decíamos hace un momento, no reñir la verdad con la certeza. No hay una mujer en este planeta, al menos que yo conozca, que tenga 2.7 hijos. Eso es mentira, pero es cierto. Sí quedamos claros más o menos en eso. Es decir, las conclusiones no solamente pueden fluir de premisas evidentes, ¿no? ¿Por qué? Porque caemos en el riesgo de tener una perfección en el método y una conclusión errónea. Y esto es la falla, por ejemplo, de la verdad y la corrección en la estructura de un silogismo. Si yo digo todos los hombres son mortales, Sócrates es mortal, por lo tanto,
perdón, Sócrates es hombre, por lo tanto Sócrates es mortal, es un silogismo perfectamente hecho. Pero cuidado, porque si yo digo, todos los hombres son marcianos, Sócrates es marciano, por lo tanto Sócrates es hombre, por lo tanto Sócrates es marciano, y silogismo también es correcto, pero no es verdadero. ¿Alguna aportación, opinión respecto a lo que estamos diciendo en este momento? Les escucho, les leo y tomo una Coca-Cola. Que no debería, pero estoy tomando Coca para no dormir. ¿Alguien que quiera decir? Están muy callados, compañeros. Ya sé que se acabó el día, están cansados de su trabajo, etcétera, etcétera. Miren nada más, eso no es Coca-Cola, es una deliciosa cerveza, ¿right? ¿Qué es? Bueno, agua dice. Bien, continuamos. Cuando hablamos de eso, sí, escucho a alguien que quería decir algo. No. El yo desencarnado es aquel al que llegamos cuando establecemos o hacemos, fíjense bien, cuando hacemos programas, cuando hacemos protocolos de investigación y hablamos de el ser humano como una realidad objetiva, como una realidad desencarnada. El sujeto fulano será revisado y entonces vamos desencarnando la realidad de aquello que estamos investigando. Tuve la oportunidad de un colega catalán, que vino a hacer sus estudios. No recuerdo cuál era exactamente el tema, pero estaba haciendo sus estudios en la región chiapaneca, en la selva de Chiapas, y estaba muy admirado porque había sido rechazado, agredido, y le dije, el habitante de Chiapas, el indígena chiapaneco, está harto de ser estudiado. Está verdaderamente molesto, está realmente indignado de ser un objeto de estudio. A veces se nos olvida, y esto tiene que ver con ética de la investigación, no sé si ya hemos llevado esta asignatura, pero si no ya la veremos después, de que los sujetos, aquellos a quienes yo estudio, son sujetos contextualizados, históricos, con una serie de necesidades. Y cuando yo planteo en mis protocolos de investigación a quién voy a estudiar y quién está estudiando, no puedo hacer del sujeto, y ponemos alma porque alguien habla también del alma como alma humana, no porque esto sea clase de religión, ni mucho menos, como si se tratara de una realidad objetiva, y no. Resulta que estamos hablando no solamente de eso, sino que estamos tratando de conocer. Estamos progresando en nuestro conocimiento y no nos detenemos a conocer aquello que estamos conociendo. Y apenas tenemos una sucesión de actos de la conciencia sin la conciencia. Me los llevo a ustedes, compañeros, a que se confronten con sus alumnos. Queremos que hagan actos de conciencia, queremos que funcione bien su máquina de hacer silogismos sin que se den cuenta de aquello que están haciendo. Y estamos desencarnándolos de la realidad y desencarnándolos del objeto de estudio al que nos estamos acercando.
¿Algún comentario hasta aquí, perdón? Enseguida tenemos lo que sería el sujeto truncado. El sujeto truncado es aquel que quiere ser reducido por distintas corrientes de pensamiento y distintas corrientes psicológicas o psicopedagógicas. Volvemos otra vez a la radicalización de nuestras posiciones. ¿Está mal o es equivocado el conductismo? Por supuesto que no. El conductismo es una corriente psicológica y una corriente pedagógica que es maravillosamente útil para las primeras ciertas etapas de la formación de los seres humanos, que tiene que ver también para darnos respuesta a ciertas reacciones que tenemos preestablecidas como individuos, dada nuestra constitución y nuestra conformación neuropsicológica, como lo vimos en nuestra primera sesión. Pero el conductismo, llevado a sus extremos, puede llegar a ignorar las actividades internas del ser humano, que son aquellas actividades de la libertad. El hecho de que estemos aquí, finalmente, fíjense, aquí hay un ejemplo muy interesante. El hecho de que ustedes me hagan el favor de acompañarme en esta sesión puede responder aspectos conductuales o conductistas, o puede responder a una determinación libertaria del libre albedrío. Pues ya está en la sesión, porque ya he sido formado de tal manera en el transcurso de la educación, que hago esto para que no me reprueben. ¿Cómo nos comportamos de pronto en el salón? Nos comportamos de manera conductista para que el alumno reaccione. Pero también puedo haber tomado la elección de estar a las 9 de la noche con toda la carga del día, con toda la carga del trabajo que he tenido en este día, y yo tomé en algún momento la decisión de estudiar este doctorado. Yo tomé la decisión de leer los textos en línea y de participar con todo mi cansancio en esta sesión. Entonces, veamos cómo hay en el ser humano, porque eso lo aplicamos al joven, ¿no? Tenemos de pronto frente a nosotros jóvenes o estudiantes que pareciera que nos los dieron de la misma manera que elegimos a las ratitas de Skinner, ¿no? Padre y gran representante del conductismo. ¿Cuántas actividades internas, libertarias, truncadas están frente a nosotros? Cuando hagamos investigación y cuando nuestro objeto de conocimiento sean seres humanos, démonos cuenta que cada ser humano, cada colectividad constituye también actividades internas. ¿Qué quiere decir internas? ¿En dónde están? ¿Adentro de dónde? ¿En el hígado? ¿En el corazón? No. Lo interno es aquello que se refiere a lo reflexivo, a lo que nos permite tomar decisiones más allá de una determinación conductista. Si no tomamos en cuenta estas actividades internas, estamos partiendo de ser y de formar sujetos truncados, de ser, de formar y de investigar sujetos truncados. Viene la otra parte que trunca el sujeto, que son las tendencias y las radicalizaciones positivistas. El positivista es aquel a quien evidentemente le importa un comino el ser humano como sujeto libre y con voluntad. Ahora vamos a ver algunas de las dimensiones del ser humano. Y se reduce todo a la obtención de datos sensibles y cuantificables. Y esto, sobra decirlo, hace que el sujeto sea también un objeto de medición que además es falso, porque el sujeto es histórico, porque el sujeto tiene una circunstancia y porque aquellos datos que hoy obtuve mañana ya no son los mismos y mañana se van a variar a partir de los movimientos históricos.
El pragmatismo es otra corriente que hace que el sujeto sea truncado. Yo los invito, compañeros, porque yo en este caso me confieso con ustedes, ¿verdad? Hago como se dice en el latín religioso, un mea culpa. ¿Cuántas veces nuestro pragmatismo es evidente? Nos importan las acciones y los resultados. No cómo se llegó al proceso, sino las acciones y los resultados. ¿Cómo constituimos nuestros exámenes? ¿Cómo constituimos nuestros protocolos de investigación y cómo los pedimos? ¿Cómo evaluamos a nuestros compañeros, a nuestros discípulos, a nuestros alumnos? A partir de los actos realizados y los resultados, no nos detenemos en el proceso que llegó a ese resultado. Entonces, el sujeto truncado considera que el ser humano puede ir generando conceptos, como si los conceptos fueran estas pastillas o estos programas, o usando lenguajes modernos, estas apps que podemos meter en nuestra cabeza. Y tenemos un conceptualismo despreocupado de una intelección contextualizada. Y frenamos la historia. Y entonces repetimos lo que se nos enseñó en los libros y se vuelve a hacer. Y repetimos lo que está estructurado y no hacemos que aquello que estamos diciendo abra un horizonte en nuestro proceso de conocimiento ni en el proceso de conocimiento de nuestros alumnos. Les obligamos a hacer abstracciones excesivas a veces, ignorando que la teoría es válida, es maravillosa, porque como dijo algún filósofo, no hay nada más práctico que la teoría. Les hacemos que hagan abstracciones que no tienen correlato con la realidad. Un poco llevado a la broma, no sé si han visto estos memes que proliferan por ahí, que dicen: hoy cumplo 25 años de no haber, y un día más, de no haber utilizado para nada la raíz cuadrada. Esto tiene un riesgo, esta afirmación de meme, que como siempre tiene su comicidad y su parte de verdad, tiene un riesgo, porque en primer lugar hay un desprecio a la abstracción, como si la abstracción, como si el ejercicio mental, como si el ejercicio de discernimiento, de orden metodológico nos sirviera. Hay un desprecio, pero por otra hay una denuncia. Hay una denuncia de decir: ¿qué ha sido de esta enseñanza que no me he dicho nada de la vida que tengo frente a mí? Es decir, la broma, los refranes, los refranes tienen una parte que devela la verdad, pero no podemos tomarla de juntillas como si fueran exactos. Sí, efectivamente tenemos que hacer una intelección abstractiva, pero que tenga sentido por aquello que lo estamos haciendo. Voy a poner un caso. La abstracción excesiva puede llevarnos a ignorar que tenemos frente a nosotros sujetos con los que estamos comprometidos. La abstracción excesiva que puede llevarnos a entender y a sabernos perfectamente las leyes y los códigos legales y olvidarnos que nuestra función es la construcción de la justicia. La abstracción excesiva que tiene a grandes genios de la ciencia médica, que se olvida que lo que tiene frente son sujetos vivos a los que les proporciona una mejor condición de vida. Claro que es necesaria la abstracción. Por otro lado, para ser exactos, ¿cuál es la distinción entre
conocimiento teórico y el no teórico, el mismo que existe entre el curandero y el médico. Ignorar la abstracción no es, bueno, hablar de la abstracción excesiva no es ignorarla. No tener abstracción nos hace sumamente prácticos y tener demasiada abstracción nos hace desencarnarnos o truncarnos. Les voy a poner un ejemplo que se van a divertir si lo aplican, si tienen hijos, sobrinos, nietos, lo que sea, adolescentes sabios de los videojuegos. Pídanle a uno de estos muchachos maravillosos, extraordinarios, que juegan los videojuegos, que son campeones de los videojuegos, pídanle que les explique cómo se hace para jugar de la forma que lo hace. Y van a ver que no van a poder explicar, van a tomar el control en sus manos y le van a decir, pues se hace así, y después, pero no hay una teorización respecto de lo que están haciendo. Y por desgracia vamos en un camino muy dado a ignorar la abstracción. Pero por otro lado, si tú sientas al muchacho, imagínense ustedes cómo le harían para venderle al muchacho todo lo abstracto. Yo esto me gusta ponérselos a ellos que son tan aficionados a los juegos. Pero si mira cómo se consigue la abstracción con la práctica. Tú eres maravilloso jugando los videojuegos, pero fíjate cuando ya acabaste el videojuego. Y cuando ya acabaste el videojuego te aparece como media hora de créditos de todos aquellos que constituyeron ese videojuego. Yo te invito a que elijas si no te gustaría ser de esa lista que constituyó el videojuego o quieres ser finalmente un espectador de lo que otros están haciendo. Si nos convertimos en espectadores, si ignoramos la abstracción o hacemos una abstracción excesiva o nos olvidamos de la historicidad del ser humano, tendremos un sujeto truncado. No sé si hasta aquí quieran ustedes comentar algo. Nos estamos acercando al final, pero me gustaría escuchar alguna aportación por chat o en vivo, ¿eh? No tenemos a nadie. O ya lo dormí. Sí, adelante. No tenemos nada que decir. Bueno, esto me asusta. O está muy claro o está totalmente confuso o aburrido. Entonces me gustaría escuchar. Hola, profesor, muy buenas noches. Marita. ¿Con quién estoy hablando? Marita Ferreira, de Michoacán. ¿Qué tal, Mari? Con el gusto de saludarlo, profesor. Claro que estamos poniendo mucha atención. Es una manera muy clara y precisa en la que nos podemos enfrentar desde la manera de ver de los niños el papel que nosotros jugamos en el aula, la manera de crear esa abstracción para poder pues hacer útil y funcional lo que intentamos crear con ellos en ese aprendizaje que estamos proponiendo, desde el crear un contexto adecuado, el de crear sobre todo una funcionalidad de lo que intentamos construir con ellos, pero sobre todo el despertar ese interés, que considero yo es lo más complicado que hemos enfrentado en estos momentos, sobre todo por la cercanía de las TICs, que bueno, nos está rebasando, a quienes aún no tomamos por de frente esta cuestión, en donde los niños ya tienen de cerca y de frente todas las posibilidades en un clic, y que nosotros no lo estamos enfrentando ya en un proceso de crear un aprendizaje con ellos. Sin duda, riquísima su cátedra, agradecerle, bueno, día a día, martes con martes, me encanta escucharlo. No soy muy participativa,
pero agradecerle y bueno, claro que lo seguimos escuchando. Muchas gracias. Le agradezco mucho. Le agradezco mucho. Doctor, Sí, ¿con quién estamos hablando? Juan Raimundo González. Raimundo, lo escucho. En sesiones anteriores usted nos comentaba sobre la parte de seducir en la cuestión de investigación, Ajá. de explicar y de enrolarnos, ¿no? Yo así lo veo. Y el día de hoy mi participación va enfocada hacia allá. Es una delicia escucharlo hablar, porque a título personal he comprendido muchas cosas que durante la maestría no logré entender, y ahorita me está gustando mucho esa parte de investigación. Yo entré en esta materia con mucho miedo, un miedo terrible, porque dije, no, me van a poner a citar autores, a leer miles y miles de páginas, y que yo no le tenía un sentido a leer tanto. Pero ahorita, desde que leí Pulgarcita, desde que he estado en las sesiones con usted y me he encontrado con esa parte vivencial de lo que es la investigación, desde otro punto de vista, vamos a llamarle filosófico, porque creo que usted es filósofo, me ha encantado la investigación. Entonces ahorita le estoy dando un enfoque a todo lo que yo conozco, una orientación un tanto más consciente. Pretendo llegar a la meta. Porque, fíjate, Raimundo, lo que está usted diciendo y lo que nos decía hace un momento, me repite el nombre con quien estaba hablando hace un momento porque lo perdí. Maritza. Con Maritza, lo que decía tanto Maritza como lo que dice usted, Raimundo. Hay una referencia a que nos olvidamos que en el proceso de la investigación, por favor no me lo tomen esto que voy a decir con la cursilería que se puede tomar, sino como real. En el proceso de la investigación hay que enamorarse de él, porque estamos seguros que el enamorarse tiene que ver con el cuidado y la cura de lo que estamos haciendo. En el momento en que yo me desprendo del amor a mi investigación, va a venir a decaer el conocimiento. En este sentido, paso a la siguiente diapositiva, que tiene que ver con esto que están ustedes diciendo. Usted acaba de mencionar el miedo a ingresar a ciertas asignaturas. Yo también lo tuve mucho durante mucho tiempo. Las matemáticas, se los comentaba, hasta que me confronté con filosofía de la naturaleza y me di cuenta que las cosas son cosas tangibles, medibles, cuantificables, que lo primero que tenemos es la cosa, que el número es una abstracción, que el número es una forma mental de acceder a lo que tengo frente a mí. Otra vez teorizamos aquello que tengo frente a mí. Nos olvidamos porque renunciamos a darle a la imagen adecuada a nuestros alumnos para que puedan captar de la imagen la idea. Cuando se nos acaban las posibilidades, nos volvemos productos. Cuando se nos acaban las posibilidades de reflexión de imagen y de encarnar, renunciamos. Les voy a poner el caso. Acuérdense cómo se nos enseñó a contar manzanitas. Una manzana más otra manzana, dos manzanas. Teníamos imágenes para llevarlas a la realidad. El problema es que cuando poníamos 2 manzanas menos 3 manzanas, entonces ya empezaban los números negativos y ya no teníamos contextualización en la realidad. Aunque a alguien se le ocurrió dibujar por ahí una ranita, no sé si a ustedes les tocó, la ranita que estaba del 0 y saltaba a los unos positivos y saltaba a los unos negativos. Y empezábamos a transmitir ciertas imágenes que nos daban sentido a aquello que estábamos diciendo. Cuando se nos acaba la creatividad imaginativa, comenzamos a dejar de enamorarnos de nuestros objetos. Cuando dejamos de sorprendernos, cuando dejamos que la abstracción nos quite la riqueza de aquello que estamos haciendo. Porque en la propia abstracción podemos tener imágenes.
Yo no concibo a un Stephen Hawking, no concibo a un Albert Einstein que no hayan estado enamorados de aquello que estaban realizando. Permítame, nada más voy a leer algo que tenemos por aquí. Mónica, me voy para atrás. Maureen, gracias por mandarme deseos de recuperación de salud. Y verdad, no se crean, hay cosas que hay que dejar, como hacer cigarro. Pero bueno, ese a veces es buen acompañante. No crean que fumo tanto, pero como el bobo a veces, y antes de... con el frío no es bueno. Adriana dice: no hay una verdad absoluta, dependiendo del ángulo que estudiemos. Esto ya lo habíamos leído. Nos dice Rafa: todo conocimiento debe ser aplicado para transformar. Eso lo habíamos leído también. Pienso que no hay una verdad absoluta. Buenas noches, doctor. Tenemos... Ay, perdóneme, pero no sé por qué se me va esto. Con su explicación y las aportaciones de los maestros, reflexiono sobre la necesidad de importancia que tiene encontrar la esencia de la investigación para llegar al conocimiento y no solo para cumplir con un proceso mecánico de la... Efectivamente. Y esto tiene que ver con lo que tienen ustedes en su pantalla. No, los conceptos no se transmiten, los conceptos se construyen. Qué difícil, claro, la tarea del docente, qué difícil, claro, la tarea del investigador, porque lo que estoy haciendo no es hacer una sopa con conceptos, sino crear conceptos, construir conceptos que a mí me hablen de la realidad. Eso sí que es difícil. A partir de lo que yo aporto, a partir de lo que yo recojo, genero conceptos, y nuestro proceso ha ido al revés. Es decir, damos el catálogo de conceptos para que te los aprendas. No, el concepto se va construyendo a partir del acercamiento a los hechos y a los datos que tengo en la realidad. La investigación es un estado del mismo investigador, y en función de su intensidad, creo que quiso decir J.L. Morales. Sí, efectivamente. La investigación es algo que está dentro del investigador. Dice Mónica: yo tengo 10 años sin fumar y sí se puede. No te creas, Mónica, yo me fumo 2 o 3 cigarros al día. Tampoco creas que soy una pegada a los cigarros, pero sí tienes toda la razón. Bien, oigan, no sé si continúo porque son las 5:05 minutos. Ustedes están en todo el derecho de emigrar. Sí, doctor, por favor, continúe. El conceptualismo es aquel, decíamos, que en el que hacemos o tenemos la creencia de que conocer es tener conceptos. No, los conceptos se van construyendo. Qué diferente es construir el concepto de número, gracias a la reflexión, a que a mí me den ya los números hechos para que me aprenda ciertas fórmulas. Las personas que tienen esta gran capacidad, por ejemplo, esta gran capacidad matemática o esa gran capacidad en el álgebra, es porque han tenido sentido aquello que están mirando y han estructurado en su mente conceptos algebraicos a los que les dan una orientación. Puede haber gente que llegue y ve un pizarrón lleno de fórmulas y se maravillas de ellas, pero porque el concepto ha sido construido en su interioridad, no porque se lo hayan puesto y se lo hayan inoculado como se inocula un chip, ¿verdad? Hay que ser creativos, hay que saber imaginar para acceder al entendimiento. Si yo establezco, como se nos exige en la investigación y en el protocolo de investigación, la pregunta de la investigación, lo primero que tengo que construir antes de la pregunta, fíjense, me voy a ir de lo último que generamos a lo primero que debemos partir, ¿no? Para generar la pregunta, primero tengo que tener datos sobre la pregunta. Para tener datos sobre la pregunta, primero tengo que pensar aquello
que estoy entendiendo. Y para entender, primero tengo que tener la imagen adecuada. Si se fijan, a pesar de que están en este orden, el proceso es al revés. Primero tengo la imagen, después de esa imagen, entiendo esa imagen, y después de esa imagen empiezo a obtener datos sobre aquello, y después genero la pregunta: ¿a qué bárbaros somos y qué exigentes? A ver, dígame su pregunta de investigación. No, vive tu realidad, vive la preocupación. ¿Qué te preocupa? ¿En qué contexto estás inserto? ¿Qué es aquello que no puedes contestar de manera inmediata ni con el sentido común, para que puedas pensarlo, para que recojas esos datos y entonces de verdad hagas la pregunta? Dice, creo que estamos más preocupados por el rigor metodológico, no disfrutamos como debe ser. Ahora entiendo lo importante de esto que nos comparte y estoy aprendiendo mucho, lo cual le agradezco. Gracias, Uriel. Y lo único que quisiera puntualizar es que sí, tenemos que tener un rigor. Pero ese rigor es el que, no sé cuántos de ustedes les guste el juego de cualquier tipo, el juego deportivo o el juego de cartas o el juego de Monopoly o el juego de lo que ustedes quieran. Pero cuando disfrutamos verdaderamente el juego, es cuando disfrutamos las reglas y la normatividad del juego. ¿A quién le gusta ponerse a jugar, a que sepa jugar tenis, con alguien que avienta la pelota para cualquier lado, ¿no? ¿O a quién le gusta jugar una partida de póker con aquel que no le interesa si el póker es menor que el fútbol o que la tercia? Porque eso sí lo disfrutamos y no disfrutamos la investigación. Porque accedemos al respeto del método, pero accedemos desde nuestra libertad, no accedemos desde algo que se nos es impuesto. A todos nos gusta estar o ingresar al método y al rigor de una normatividad, pero toda vez que tenga un sentido. Oigan, compañeros, son las 5 y digo las 10 y 10, no sé cómo estén ustedes. Ay, doctor, buenas noches. Mónica, para saludarlo de Mónica, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal, doctor? Bueno, para mí yo sé que ya se nos va a acabar el tiempo y se me hace muy interesante lo que acaba de mencionar. Todo lleva un porqué de enlace del trabajo que estamos haciendo y siento yo que para el trabajo final todo esto nos va a servir muchísimo. Lo que nos acaba de informar, yo tengo un hijo y le gustan mucho los videojuegos y efectivamente en una ocasión yo le pedí que me dejara jugar. Yo lo veía que movía las manos tan rápido, yo decía, yo también lo puedo hacer, pero yo me mareé, o sea, yo no pude, yo no soporté el que la imagen viniera hacia mí, me mareé muchísimo y le dije, no puedo. Sin embargo, vamos a las plazas que son accesibles para todos y hay los que ya están muertos, los zombies, y me pongo a jugar con él y ahí sí puedo, porque las grandes son más grandes y llevan una sola dirección. Pero él me dice, aprieta este botón, haz esto, haz lo otro. Ellos ya tienen conceptualizado un objeto, ellos ya saben cómo realizar esa actividad y a nosotros nos falta esa creatividad que ellos saben en los videojuegos. Son muy inteligentes, doctor. Para mí hay una disponibilidad. Ahora sí, aquí el punto es que no tengo por qué a usted sugerirle nada, sino simplemente sería muy interesante decir, a ver, intenta escribirme en una hoja el proceso que yo debiera llevar para manejar este control. No es solamente un juego, es decir, porque tienes la habilidad, tienes la destreza, bueno, teoricemos sobre eso. ¿Para qué? Para que el conocimiento que tú estás haciendo tenga un poco de sentido y pueda ser transmitido, porque si no, nos convertimos en apéndices de las máquinas. Entonces, claro que los videojuegos son maravillosos, ¿no? En ese sentido, pero lo que debemos de procurar, digo, cuando tenemos acceso con los jóvenes de esta índole, es que puedan ser capaces de teorizar y de imaginar aquello que estamos haciendo. Pero yo nada más quiero puntualizar, doctor, por último, que
tenemos que innovar, tenemos que cambiar, y ellos también nos pueden enseñar por medio de un juego para mejorar nuestra enseñanza. Y ahí lleva un enfoque, el objeto de estudio va a cambiar para que sea más divertido en nuestras clases. Y podemos innovar por medio de eso. Ellos nos van a aportar el contexto de lo que les importa y nosotros tenemos que enriquecer lo que les importa. Ellos nos muestran el contexto de lo que les importa y nosotros tenemos que enriquecer aquello que les importa para la enseñanza. Porque si no, para no tener un sujeto truncado. Y hablo del joven en general, bueno, del joven que se acerca sobre todo a las TICs o a las herramientas. Agradezco su... doctor, una última pregunta. El trabajo final que tenemos, ¿tenemos libertad en cuartillas? ¿El trabajo final para entregar? Por supuesto que las cuartillas son libres. Lo que yo les digo a ustedes es que ofrezco las disculpas por la falta de profundidad en la que yo pudiera leer esos trabajos, ¿no? Pero yo procuraría hacerlo, claro que sí, por supuesto. Y por otra parte, de los elementos, el correo que he puesto en la página, en la plataforma, queda abierto por si ustedes, independientemente de estas sesiones y de estas clases, quieren compartir algunas de sus inquietudes o podemos establecer algún tipo de diálogo, ahí está. Para eso abrí ese correo, porque pues los otros que tengo son de trabajo y de muchas otras cosas y este está exclusivamente para la asignatura. Entonces, muy amable, doctor, le agradezco mucho que se mejore. Yo les agradezco a ustedes gracias, su participación, si tienen algo más que decirnos. Doctor, buenas noches, doctor. Ricardo Sola. Doctor, pues antes que nada le agradezco. Creo que nos quedamos callados porque muy interesante su clase. La verdad nunca había visto yo estos temas y me he quedado sorprendido. Muchas gracias, Ricardo. Compartir sus conocimientos, la verdad es que son muy valiosos para nosotros y yo considero que los vamos a tomar muy en cuenta para llevarlos a cabo en nuestra aula. Y también una duda en cuanto al último trabajo. Yo hago libros electrónicos, ¿puedo hablar de ellos como propuesta? Sí, adelante, por favor. Imagínense, si estamos hablando precisamente de la significatividad, y si usted tiene pasión por los libros electrónicos, hablemos de eso, ¿verdad? Perfecto. Lo único, les repito, es las cantidades. Ojalá pudiera tenemos poco tiempo, tenemos muchos alumnos y tenemos pues, una variedad de... Gracias, Ricardo, gracias. Muchas felicidades, doctor. Esperemos que nos vuelva a dar otra clase en un futuro. La verdad, valoro mucho su tiempo allá en España, que se tiene que despertar muy temprano. Tiene usted las pilas bien puestas para, pues, retroalimentarnos, ¿no? La verdad, yo creo que todos estamos muy contentos con usted. Muchas gracias, Ricardo. Agradezco mucho. Gracias. Que tengan muy buena noche. Gracias al resto de los integrantes. Si alguien más quiere participar o decir algo, pues mientras nos cortan, aquí estamos. Bueno, antes que nada, feliz Navidad a todos, porque ya es nuestra última tarea hasta enero. Maestro, usted es el que cierra este ciclo escolar y muchas felicidades a todos, que pasen unas felices fiestas. Terminemos esta última materia el fin de semana. Maestro, muchísimas gracias. Muchas gracias. Un abrazo. Gracias. Gracias. Oli, qué bonito detalle de tu parte de desearnos feliz Navidad, lo hago extensivo. Y doctor, pues que se mejore. Gracias por todas sus aportaciones que nos enriquecen y nos han ayudado a transformar nuestros conceptos que teníamos, sobre todo en lo personal, en cuanto a la investigación científica y educativa. Muchísimas gracias. Te agradezco mucho sus consideraciones. Que pronto estemos en otra materia con usted. Gracias. Muchísimas gracias. Compartir sus conocimientos. Muy amable, les agradezco. Yo en general me encantaría hacerlo individualmente, les agradezco y pues quizá nos veamos en otras asignaturas. Ya. Doctor Mónica, muchísimas gracias. Gracias, que tengan muy buena noche. Muy buenas noches, doctor, fue un placer. Buenas noches, compañeros. Gracias. Gracias, doctor, muy buenas noches. Buenas noches. Hasta luego, doctor. Gracias, Natalia.
doctor, la importancia de ver la investigación como algo sencillo, como algo apasionante, como algo que no debemos de verlo con este recelo, con ese temor, verlo como algo que nos debe de gustar y verlo con esta simpleza y no preocuparnos tanto por la metodología, pero sí de hacerlo con esa pasión de entender y aprender. Creo que efectivamente es ocuparnos de la metodología, pero con, es como se preocupa uno cuando quiere hacer un platillo que le gusta, ¿verdad? Porque en el momento en que uno guisa con desagrado, el platillo sale mal. Así es. Les agradezco muchísimo, ¿eh? Y Al contrario, doctor, feliz Navidad y que tengan unas bonitas fechas. Y bueno, pues aquí nos estaremos viendo. Gracias. Gracias por la oportunidad de estar aquí. Buenas noches, maestra Moni. Buenas noches, Buenas noches, Moniletti, Monique. Buenas noches. Adiós. Buenas noches. Buenas noches. Gracias. Buenos días, doctor. Gracias, Ricardo, a todos. Gracias, Carolina, por las palabras, a todos los que me están. Carolina, gracias. Muchas gracias, doctor. Estamos tratando de leer a ver si nos da tiempo. Dice, a mí me cuesta mucho trabajo referirme al 48, 90, 28, pero gracias a usted también. Buenas noches, gracias María del Carmen. Mariana, sigo para abajo. Mónica, gracias. Carolina, le agradezco sus palabras. Ricardo, Susana, Candelario, desde Sinaloa, ándele, mire, nosotros sí que estamos de un lado a otro. Buenas noches. La canción de un rancho a otro, doctor. Ande, gracias Rafa, Raimundo, Reina. ¿Dónde estamos, Reina? Voy a ver tu caso. Escríbeme, por favor, al correo, Reina, si eres tan amable. ¿Sí? Algo habrá por ahí, alguna falla habrá por ahí. Gracias, Luisa. Bueno, pues a descansar, van a cenar, ¿verdad? Ya es hora de cenar. A tomar cafecito. Muy bien, pues yo también voy a tomar cafecito, pero de las 5:20. Bueno, usted para despertar y nosotros para aguantar el trabajo de mañana todavía. No se crea, para despertar y dormir un rato todavía. Sí. Entonces para dormir un ratito más. Bueno, que tengan muy bonita noche. Gracias, Mónica. Hasta luego. Gracias, hasta luego. Buenas noches, compañeros. Buenas noches, compañeros. Hasta luego. Buenas noches a todos. Buenas noches.